El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Mundo en un Bocado. Estamos transmitiendo para ustedes desde el 92.3 de FM, el 740 de AM y radioformulaqr.com. Nuestro teléfono en el estudio es 193-0200. Y en esta ocasión con un tema súper interesante que son los arroces. Y para esto pues me acompaña el chef Federico López. Bienvenido, Fede. Hola, Pati. Padrísimo el tema porque parecerá algo muy sencillo, pero yo creo que es más complejo de lo que la gente piensa. Fíjate que yo decía, ¿dará o no dará para hablar una hora el arroz? Vas a ver que nos va a faltar hasta tiempo. Muy bien. ¿Qué te parece si primero, Fede, vamos a ver y escuchar el siguiente reportaje? El nombre científico del arroz es Oryza sativa y pertenece a las gramíneas. Es uno de los cereales que más se consume en el mundo. Más del 90% de su producción se encuentra en Asia. Existe constancia de que el cultivo del arroz surgió entre la India y China, hace 7,000 años aproximadamente, que a Occidente llegó por Alejandro Magno, quien lo probó en la India, que a España lo llevaron los árabes y que a América lo trajo Cristóbal Colón en su segundo viaje, logrando su plantación en la isla La Española, actualmente República Dominicana y Haití. El arroz se cultiva bajo el agua en terrenos llamados arrozales, y de las semillas que se plantan brotan las raíces que se fijan al terreno. Avanzando los días, fuera del agua surge un tallo delgado que se desarrolla y forma la planta. En la parte superior del tallo se crean espigas y en el interior de ellas nace el grano de arroz. Cultivar arroz es una tarea difícil porque además de preparar el terreno que necesita de diques para contener el agua, se tiene que sembrar, que regular el agua y además estar pendiente de las hierbas dañinas y las algas que lo perjudican. Para esto último se utiliza el desbroce, que consiste en que filas de personas con las piernas en el agua tienen que arrancar cada una de las hierbas. Posteriormente se tiene que vaciar el agua del arrozal para poder quitar el tallo de las plantas. Después se trillan para separar los granos de las plantas y por último el arroz se limpia y se le quitan impurezas y una piel dura que lo cubre. En cuanto a su valor nutricional, es fuente de hierro y calcio. Tiene vitamina D, riboflavina, tiamina, contiene un bajo porcentaje de colesterol y grasas saturadas, además de ser rico en hidratos de carbono. Y para la cultura oriental significa prosperidad, abundancia, fertilidad y alegría. Y como decía el pensador chino Confucio, una cocina sin arroz es como una hermosa mujer a la que le faltase un ojo. Bueno, pues después de haber escuchado y visto este reportaje, ¿qué podemos hablar de los arroces? Los arroces se clasifican en tamaño. Sí, yo creo que una de sus principales características es el tamaño. Cabe mencionar que el arroz es uno de los cereales, de los alimentos más importantes que hay en el mundo. Así es. Y para muchas culturas es parte fundamental de su alimentación básica. Sobre todo la asiática, ¿no? La asiática sobre todo. Y nosotros tenemos ciertas influencias hoy en día en el mundo contemporáneo de los diferentes tipos de cocción del arroz en base a los platillos o a las recetas. Pero nos tenemos que ir un paso para atrás y efectivamente la pregunta es muy acertada, empezar a hablar de los tamaños. Si nosotros clasificamos el arroz, tenemos el arroz de grano largo y de grano corto. Por ahí podemos empezar. Todos los arroces de grano largo son arroces que de alguna manera tienen una menor cantidad de almidón. Ajá. Y que tienden a ser para cocciones donde el grano se separa y donde el grano de alguna manera puede ser libre o suelto. Y del otro lado tenemos los arroces de grano corto, donde tenemos una mayor concentración de almidón y por lo tanto vamos a tener un mayor aglutinamiento, una mayor cantidad de almidones en la preparación o en el platillo. Entonces, partiendo de esta diferencia, y aquí es donde vamos a empezar con las ramas o las diferentes variedades de arroces, ¿no? Claro. Se hablaba además también de un arroz japónico.
¿O índico? O índico, exactamente. El arroz japónico pues, son los arroces de grano corto, que volvemos a repetir, son arroces que tienen un alto contenido en almidón y por lo tanto se aglutinan. Ustedes que van a comer tal vez sushi o que van a algún restaurante de comida oriental, notan que el arroz o se come con la mano o se come en pequeñas bolitas o en pequeños aglutinamientos, como si fuera pan. Incluso lo puedes comer con los palillos con perfectamente, los palillos, ¿no? O con la mano, ¿no? En ciertos países de Oriente se come como si fuera un sustituto de pan. Para esto el arroz se tiene que aglutinar, se tiene que apelmazar, o como si fueran pequeñas bolitas de migajón, vamos a llamarlo así, pero en este caso de arroz. Y el índico es un arroz de grano largo, que de alguna manera su cocción va a hacer que se separe y que sea mucho más suelto, y este arroz, aunque puede llegar también a algún tipo de aglutinamiento, es mucho menor y por lo tanto es mucho más fácil comerlo suelto, ¿no? Como podría ser el arroz jazmín o el arroz basmati, que también se puede utilizar para otro tipo de guisados, ¿no? Por ejemplo, el de las paellas. Bueno, dentro de las paellas, como tal, es un arroz de grano medio, es un arroz que tiene un cierto contenido de almidón. Uno muy famoso es el arroz bomba, que de alguna manera tiene esa cantidad de almidones que nos permiten que se suelte el almidón en el arroz y que se haga una costra, se apelmace en el fondo de... como el socarrat de las paellas, exactamente, ¿no? se apelmaza en el fondo de la paellera y puedes levantar pues esta capa crujiente, totalmente dorada, deliciosa, llena de sabor, que es el socarrat, pero es por esta cantidad de almidón. Ahora, si nos vamos a los arroces mexicanos, por ejemplo, el arroz de denominación de origen, el arroz Morelos. Morelos, claro. Es un arroz que es de grano largo, donde de alguna manera el arroz mexicano también tiene almidón. Todos los arroces tienen almidón, pero cuando tú lo lavas una o dos veces, se suelta el almidón. En este caso, cuando tomamos un agua de horchata, por ejemplo, lo que estamos soltando es el almidón. Estamos tomando almidones. Pero, por ejemplo, vamos a entender un poco qué pasa con los arroces en México. El arroz en México generalmente se lava, se escurre, se fríe, ¿no? Se seca, se fríe hasta un cierto grado de fritura, donde primero tienes un dorado ligero, un dorado intenso, un dorado que puede ser ya morenito o quemadito, y después se pone una cantidad de agua, ¿no? Dependiendo 2-1, 3-1, 1-1, dependiendo muchas de las recetas. Pero, por ejemplo, en España, no estoy hablando de las paellas ni de los arroces tradicionales, sino simplemente el cocer un arroz, es agua hirviendo con arroz. Claro. ¿No? Y hay muchas culturas que nada más rehidratan o hidratan este grano como tal, ¿no? ¿El risotto sería el mismo caso con el risotto? No, ahí hay una gran diferencia. El risotto es un grano corto, como puede ser el alborio o el carnoli, que son dos arroces que tienen un altísimo contenido en almidón. Y al ser un grano también muy duro, tienes que irlo liberando en pequeñas fases o en pequeñas cantidades. Un buen risotto puede ser un 4-1 o un 5-1 la cantidad de líquido con referencia a la cantidad de producto. Vamos a decir que es una taza de arroz con tal vez hasta 5 cantidades de líquido o 4 como mínimo. Pero aquí viene la parte interesante. Tú lo vas a ir poniendo una fase a la vez. Entonces primero pones, haz de cuenta, la primera fase con una capa mantecada, ya sea una mantequilla o una grasa en particular, y vino blanco. Entonces la primera capa puede ser que se absorba con esta cantidad de líquido. Después vienen la segunda, tercera capa, tal vez hasta cuarta, de un fondo que el cual va a tener esta humedad y va a ir absorbiendo poco a poco la humedad hasta llegar a la quinta capa, que puede ser grasa misma como mantequilla o más cantidad de grasa, lo cual se amanteca, ¿no? Aquí es donde viene la diversidad y la variedad de todos los arroces. Si nosotros nos ponemos a ver, el grano de arroz es un producto que no podemos comerlo crudo.
O sea, Claro, es de los pocos productos que no se pueden pueden crudos, comer claro. o digerir crudo. Entonces, obviamente lo podemos remojar en agua y lo licuamos con canela y azúcar y tenemos un agua de horchata. Claro. Y ya lo podemos comer, porque lo ablandamos. Pero aquí lo que importa muchas veces es qué tan duro o qué tan suave queremos el arroz. ¿No? La clasificación de lo que vendría siendo un arroz al dente, por ejemplo, que se usa mucho en la cocina italiana, es un arroz que nosotros con los dientes, por eso se dice al dente, lo vamos a morder y lo vamos a cortar. Pero si tú volteas a ver ese grano, tienes que ver un pequeño puntito blanco en el arroz. Mucha gente diría que el arroz está duro o está crudo, ¿no? Ajá. ¿No? Pero tal vez porque no está familiarizado con ese tipo de cultura, ¿no? Si nos vamos a un arroz típico español, lo que le llamarían un arroz caldoso o un arroz cremoso, pues es un arroz que sí necesitamos que suelte almidones, que sí tenga esa cremosidad que se libera de los almidones, pero al mismo tiempo tenga esa firmeza y esa dureza y se separen los granos. Perfecto. Vamos a un corte, regresamos, si te parece bien, gracias, con más en El Mundo en un Bocado. La gastronomía del Hotel Royal Hideaway Playa Car va escalando posiciones dentro de la oferta culinaria de la Riviera Maya. Esto debido, entre otras cosas, al director gastronómico de este lujoso hotel, Alejandro Sánchez. Hoy por hoy es uno de los chefs más extrañados de la Ciudad de México, ya que desde hace un par de años decidió explorar ambientes caribeños bajo la importante firma Barceló Hotel Group. Alejandro Sánchez, poseedor de una estrella Michelin y un talento nato para la cocina, es ahora uno de los más creativos chefs del Caribe mexicano. Como parte de sus innovaciones y con gran inspiración en su tierra natal, crea un novedoso proyecto llamado Festival de Arroces, un evento semanal que permite tanto a huéspedes como a visitantes degustar de un selecto menú que hace remembranza a la cocina tradicional de Andalucía. En esta región española es bastante común que las familias se reúnan los fines de semana en la playa para cocinar arroces de inspiración marroquí, los cuales gustan de ser sazonados con ras de hanout, una mezcla de especias y hierbas aromáticas originarias de ese lugar. Dentro del Festival de Arroces, el chef Alejandro busca traer a sus comensales esta tradición, disfrutando todos los sábados de 9 a 5 de la tarde de una experiencia inigualable. Y para hacer que la experiencia sea lo más parecida a la que se vive en tierras europeas, disfruta de todo un día en la playa y exclusivas piscinas en el Hotel Royal Hideaway Playa Car. Y deleítate con la gran diversidad de arroces de forma tradicional en paella, donde el chef hace uso de un grano de arroz llamado bomba, que tiene denominación de origen español y permite una cocción perfecta. Uno de los platos consentidos para los comensales es el delicioso socarrat, que es la costra que se forma al fondo de la paella, que se consigue tras intensificar el fuego en el último momento de cocción. Ven cada sábado con tu familia y disfruta de la novedosa cocina del chef Alejandro Sánchez en el Festival de Arroces, en uno de los más bellos escenarios que ofrece el Mar Caribe, desde las instalaciones del Hotel Royal Hideaway de Playa del Carmen. Llama hoy mismo, menciona el código Festival de Arroces en un bocado y obtén un 10% de descuento en tu acceso. Llama al teléfono 984-873-4500, extensión 8406, y búscanos en redes sociales como #Festival de Arroces, #Royal Hideaway Playa Car. Ya estamos de nuevo con ustedes en El Mundo en un Bocado, transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com, y nuestro número en el estudio es 193-0200. Estamos hablando de arroces con el chef Federico López. Chef, a ver, es muy diferente, me imagino, el arroz para un arroz caldoso que para una paella. Perfectamente, la diferencia está en el grado de suavidad
o en el grado de contenido caldoso o de líquido que tú quieras en el arroz. Los mexicanos, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la paella valenciana, sí, o a esta paella esponjada, donde de alguna manera el arroz está ligeramente suave y tiene mucho sabor del contenido de mariscos o de verduras o de productos proteínicos, tal vez derivados de las costillitas de cerdo o de la receta misma. Pero, por ejemplo, en España misma, un arroz es una cocina campirana, es una cocina de todos los días, donde se cocina con las hortalizas, con los productos que se tienen en el momento, en la temporada o en el día, y el arroz es simplemente el vehículo de sabor. Pasa un poco como lo mismo con nuestro arroz. Es un platillo de cotidiano, diario, que mezclamos también con hortalizas. Pero Pero es otro tipo de arroz. El arroz a la mexicana y el arroz blanco y el arroz poblano, y vámonos con el blanco y con chícharos. Ajá. Y la mexicana con zanahoria, poblano, papita claro. y chícharo. Ajá. Son dos recetas que son parte del acervo cultural de nuestro país, ¿no? Pero a ver, vamos a irlos clasificando. Por ejemplo, en caldoso nos referimos a un arroz que tiene todavía ese jugo, tiene todavía parte del líquido, ¿sí?, que le sobra de la misma grasita o de los mismos líquidos que soltaron del producto, y cuando tú te lo sirves se termina de cuajar o se termina de absorber en tu plato. Digamos que está líquido todavía. Es un arroz que tiene caldo y que tiene mucha cremosidad. Un arroz seco o un arroz más tipo paella seca es un arroz que el producto se absorbió por completo, y para muchos podría estar perfecta, pero para otros puede estar pasada completamente, porque ya perdió completamente su parte al dente y su parte durita, vamos a llamarle así. Eso, si lo comparamos con los arroces mexicanos, pues los arroces mexicanos están sobrecocidos, están claro, totalmente suaves, están totalmente explotados, están totalmente desarrolladas. A mí me encantan, ¿no? Pero aquí también un poco el chiste, porque los arroces mexicanos han pasado por un proceso de cocciones diferentes. Ajá. Vuelvo a repetir, lo lavamos, o sea que le quitamos el almidón, lo secamos, el cual la cascarilla, bueno, no tanto la cascarilla, sino vuelve a deshidratarse, y vuelve a crearse esta capa seca, vamos a llamarle, de su exterior. Después lo freímos, claro. Y al freírlo tenemos un freído suave o un freído dorado, que es perfecto para el arroz blanco, el cual no necesitamos que tenga mucho color, pero eso le da también una textura diferente. Ahora, si lo vamos a hacer arroz rojo, tiene que estar completamente dorado, puede estar hasta pasadito de dorado, y eso es pues para que absorba o pueda resistir después la freída del caldillo de jitomate, y después vuelva a resistir la cantidad de líquido, de fondo o de caldo de pollo o de agua que le vamos a poner. Hemos pasado el arroz por varios procesos, a diferencia, por ejemplo, de un arroz de sushi, que es totalmente al vapor, ahorita podemos hablar de él, o un arroz caldoso que se lo vas a poner en la fase final de ese jugos y guisados que estás haciendo en una paellera, el cual hiciste un sofrito, hiciste una combinación de verduras, una combinación de productos cárnicos que soltaron sus jugos, y el arroz lo único que va a hacer es levantar esos jugos, pero la cocción es mucho más corta a un arroz a la mexicana de cazuela. Claro, que es mucho más compleja, ¿no? En el caso, por ejemplo, del arroz jazmín o el arroz basmati, ajá, que son arroces de origen hindú, son arroces al vapor, como una morisqueta. Son arroces que llevan muy poca agua, con un calor intenso, y generamos que se esponjen, ¿no? Pero también se van a aglutinar. Por ejemplo, una receta del arroz japonés que se le llama gohan, o el arroz tipo gohan, es un arroz que
algunos se lavan, otros no los lavan. Hay que tienen, estoy tratando de buscar la palabra, el cual están como acerados, o sea, están pulidos o no están pulidos. Y hay arroces que vienen todavía con su cascarilla y que vienen mucho más enteros, como un arroz integral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a empezar, una receta muy sencilla es agarrar su mano y poner una cacerola del tamaño que quieras, con la cantidad de arroz que quieras, y poner tu mano encima y cubrir el agua hasta tus nudillos. Entonces lo vas a tapar, y lo primero que quieres es que los primeros 5 minutos generar vapor. Una vez que tú ves que tienes vapor en la cacerola, lo vas a bajar al fuego mínimo, aproximadamente unos 3 minutos, y ahí vamos 8. Sí. Después de esos 3 minutos le vas a volver a dar fuego alto, tal vez unos 2 a 3 minutos, con la finalidad de que vuelvas a generar otra vez vapor, y después lo vas a apagar 5 minutos. El tiempo total de cocción es de 20 minutos, pero aguas, está prohibido levantar la tapadera. Tiene que estar todo esto hecho con la tapadera cerrada. Para que genere ese vapor. Para que genere todo ese vapor y también esa humedad se termine de absorber en el arroz. Ahora, ¿qué va a pasar? El arroz va a quedar aglutinado, va a quedar compactado, y después se tiene que enfriar, se tiene que airar, se hace con un abanico o con una especie de ventilador, y después se le pone esta mezcla de vinagre de arroz y azúcar para hacer el arroz de sushi que todos conocemos hoy en día, y tiene ese sabor dulce. Pero al final de cuentas lo que estamos buscando es el almidón. Claro. ¿No? En la cocina hindú, por ejemplo, el arroz es muy importante porque es como si fuera también parte de esa esponja para que los curries se levanten y te lo puedas comer, ¿no? En la cocina tailandesa, en la comida vietnamita, en toda la cocina oriental, claro, el arroz es el pan. La China. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con los arroces españoles, con los caldosos, con los arroces campiranos? Hoy en día, pues las competencias de paellas o las competencias de arroces no nada más se basan al arroz mismo. Hay zonas productoras de un tipo de arroz, claro, y entonces en esa región pues hacen el arroz de esa manera y lo hacen de acuerdo a la receta tradicional de la zona, ¿no? Claro. Federico, hay un arroz que se puso de repente muy de moda, el arroz salvaje, que dicen que no es arroz, pero que sí es arroz. Bueno, ya no el entiendo. Arroz silvestre, que se le conoce como arroz salvaje, realmente es la semilla de un pastizal que se encuentra en Canadá, en las zonas lacustres, las zonas de los lagos de Canadá, y es un grano, es una semilla, mejor dicho, muy dura. Por lo tanto, necesita mayor cantidad de agua y más tiempo para cocinarse. Más cocción. Pero esta tiene un sabor anuezado, lo cual va muy bien con hongos, va muy bien con nueces, y muchas veces se mezcla con un tipo de arroz normal, un arroz de grano largo, para abaratar el costo, puesto que los 100 gramos de arroz pueden ser muy caros. Entonces, si tú haces un guiso con 100% arroz silvestre, el platillo va a tener un costo bastante significativo, ¿no? Se dice que es más sano, ¿no? Es más sano porque tiene la cascarilla. Tiene la cascarilla, y al final, como todos los productos que tienen cascarilla, son biodigestores, nos ayudan mucho con la parte integral de nuestra alimentación y de nuestra nutrición. Muy bien, vamos precisamente al tip de etiqueta y costumbres, y regresamos con más del Mundo en un Bocado. La paella es un plato español muy popular, y para comerla de manera auténtica debes saber. Número 1. La tradición marca que la paella se sirve los domingos al mediodía. Número 2. Es un plato colectivo. Se pone al centro de la mesa y se come directamente del caldero. Número 3. Todo lo que salga de la paella no puede volver a entrar. Número 4. Nada de tenedores. Se usan cucharas de madera. Número 5. Es plato único, aunque pueden servirse en trantes sencillos, como una ensalada verde o unos mejillones. Número 6. Se prepara con arroz llamado bomba, que tiene denominación de origen español.
El arroz inspira la creatividad en la cocina, así que a disfrutarlo. Estamos de vuelta en El Mundo en un Bocado, hablando de arroces con el chef Federico López, y estamos transmitiendo por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaQR.com, nuestro teléfono en el estudio 193-0200. Federico, hay arroces negros, rojos, integrales. Ahí es donde viene la diferencia. Todos estos arroces que de alguna manera pueden llegar a tener algún tipo de coloración o pigmentación, son arroces que tienen su cascarilla todavía. Uh-huh. Y que vienen obviamente de diferentes regiones, y como muchos de los productos locales, pues tienen diferentes capacidades organolépticas y sabores. Pero los arroces integrales es algo que ya lleva un par de años de moda, y yo creo que se deberían de poner más de moda. Pues son arroces que tienen un alto contenido nutricional, que ayudan a nuestra digestión, que se pueden hacer hasta en galletas, se pueden hacer en panes, se pueden hacer en tipos de combinaciones de cereales para hacer un complemento de alimentación. Estamos muy acostumbrados a comer el arroz a la mexicana, el arroz blanco con chícharos, el arroz verde con chile poblano, tal vez hacer estos pasteles de sushi, pero hay que entender que el arroz es uno de estos alimentos, uno de los cereales muy importantes en nuestra alimentación. Es milenario, y tenemos que empezar a aprender a comer también las diferentes variedades de arroces que hay y los usos para los que los queremos usar. Ya aprendimos que hay arroces de grano largo, ya aprendimos que hay arroces de grano corto, que unos tienen más almidón, otros menos almidón, pero también tenemos que aprender que también tienen diferentes aromas, como es el arroz de jazmín, o el arroz basmati. O estos arroces que en algún momento dado podemos infusionar. Yo cuando aprendí a hacer arroz, yo aprendí que lo más importante es el líquido o el caldo donde vas a cocinar este arroz. A lo que sabe el líquido, a lo que sabe el caldo, a eso va a saber el arroz. Entonces también el arroz es un transmisor de sabor. Es un producto que puede tener un sabor característico, pero tal vez muy bajo, o con ciertas características muy generales, pero al final de cuentas las recetas de casa son las que hacen la diferencia, ¿no? Un arroz a la mexicana, el que tenga un chilito verde licuado, el que tenga su cilantro o su perejil al final, o el arroz con chile poblano, el arroz negro, el arroz caldoso con mariscos. El simple hecho de pensar que algo que vaya a tener mucho sabor se lo vamos a transmitir. Es por eso que es tan famoso la paella con el azafrán, porque el azafrán es tan delicado, que el arroz es tan delicado, que los dos se complementan mucho, no estamos cubriendo algo. Pero por el otro lado, el arroz es tan bondadoso que pues es la mejor combinación con el mole, ¿no? O sea, puede aguantar sabores muy fuertes, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, como hablas de este producto alimenticio tan milenario, que me parece que por ahí lo que se tiene es como de 5,000 años, los datos que se tiene es que data de los 5,000 años. Cosechas. Así es, a través de un emperador chino, por supuesto, ¿no? Pero es parte de la alimentación de muchísimos, no nomás de los países orientales, yo creo que de casi todos los países del mundo. Yo creo que todos los países tienen alguna preparación de arroz, algunas lo fortalecen más, para otras lo ven muy normal, lo ven como un pan, lo ven como un cereal de todos los días. Nosotros, por ejemplo, aprendimos a comer arroz a la mexicana y arroz blanco, pero cuando llegó el sushi, pues nos sacó de onda, porque sabía vinagre, porque sabía azúcar, claro, porque era completamente una manera diferente. Pero la realidad es que nosotros también lo hicimos muy dulce, porque el sushi tiene una pequeña ligereza a ese vinagre de arroz. Pero también, por ejemplo, hablando de vinagre de arroz, tenemos el sake, que es una bebida de arroz. Así es. ¿No? O un fermento de arroz. Y existen otros tipos de preparaciones, como pueden ser fermentados mismos del arroz. ¿Como la horchata? La horchata puede ser uno. Nuestra horchata. O es por ejemplo, la horchata oaxaqueña, que me encanta. Es una horchata que tiene complementos de fruta, como es el caso del melón o la nuez, pero al final de cuentas una horchata bien hecha es este arroz remojado con la canela, y puede llevar un poco de avena también y otro tipo de cereales
que al final de cuentas también son nutritivos. Y además es increíble porque además se puede comer salado, se puede comer dulce, hay postres de arroz, infinidad de postres de arroz. Bueno, los postres que nosotros conocemos puede ser el arroz con leche. Con leche, wow. Pero por ejemplo, un saludo a mi amiga Mónica Patiño, me encantó cuando combinó el arroz con leche con lichis y mango. Así fue, claro, esa receta. Entonces, en un restaurante que tuvo hace muchos años, pues estábamos familiarizados con el arroz con leche mexicano o español, pero cuando le puso los lichis y el mango cambió completamente. Claro. Y hoy en día con un poco de pistaches o con un poco de chía en la parte se complementa completamente, ¿no? Yo creo que los arroces como tal son muy bondadosos, nos permiten tener muchos tipos de alimentaciones, pero también son muy humildes, ¿no? A mí uno de mis platos favoritos que me encanta son 2 huevos estrellados con un plato de arroz y salsa verde, ¿no? Sé. Al final de cuentas, los huevos estrellados encima del arroz, es una delicia. Con un poquito de salsa verde, claro, o simplemente un arroz con plátano macho, ¿no? Yo creo que uno de los platillos más humildes, más bondadosos, pero también muy complejos, ¿no? O sea, hay concursos de paellas, hay concursos de risotos, el manejo del risotto, ¿no? Es complejo hasta la forma. Si empezamos a hablar de arrozales, que eso ya lo vamos a dejar, porque sería, y ya lo hablamos en el reportaje, hasta los arrozales son bastante complejos. La forma de cultivar el arroz, ya como lo oímos y lo vimos. Exactamente, y la temporada que casualmente pues, es ahorita al final del verano, principio de otoño, que es parte del cultivo, parte de la cosecha, que es importante también de esta temporada. Pero lo que es importante hoy en día es que entendamos que hay más allá de arroz blanco y arroz rojo, y claro, hay mucho más allá de arroz de grano largo o de grano corto, ¿no? Claro, ¿qué sería el segundo cereal más cultivado en el mundo después del maíz? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, o tal vez es el número 1, no te sabría decir cómo ande. Exactamente. Pero yo creo que también antes, que es muy importante, es el arroz cuando van al súper. Hay que ver que el grano sea entero, que no esté tan quebrado. Eso es un dato importante cuando vayan al súper, ¿no? Uh-huh. Porque el arroz quebrado lo que va a hacer es que también te va a apelmazar y va a hacer que el arroz se vuelva más un pedazo de masa más que un grano entero, que es lo que nos gusta más, ¿no? ¿De qué manera nos puede salir bien un arroz? Yo he oído, bueno, y a mí principalmente, un arroz me cuesta muchísimo trabajo, me parece complicadísimo. ¿Pero un arroz para qué? Porque si lo queremos en risotto, un arroz rojo mexicano. Un arroz normal. Mexicano. Oye, el grano tiene que estar entero y se tiene que lavar muy bien el arroz, se tiene que secar muy bien y se tiene que freír muy bien. Esos son los 3 secretos, según mi abuela Carmen. Se tiene que freír muy bien, porque claro, la verdad no queda. Tenemos que oír que truena el arroz. Cuando en la olla truena, ajá, y truena, ahí es cuando el arroz está en su punto para echar el líquido del color o del sabor que queramos que nuestro arroz sepa. Mira que bien, eso es un magnífico tip. Por favor, anótenlo, porque sí, de verdad tiene su chiste. Muy bien, pues, ¿qué te parece si vamos a ver qué es lo que el sommelier nos va a decir el día de hoy? Porque bueno, pues hay bebidas de arroz y además, ¿con qué vamos a maridar el arroz? Y destilados de arroz también. Claro que sí, adelante. Hola, mi nombre es Jorge Villela, sommelier de Sandos Cancún. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bebidas hechas a base de arroz. Dentro de ellas una bebida que ya lleva siglos en Japón, llamada Lao Lao, que esta bebida es prácticamente parecida a un whisky, pero es hecha exclusivamente de arroz. La característica de esta bebida es que se fermenta el arroz con la levadura y posteriormente se pasa a alambiques de cobre para hacer una destilación. Esto produce que se generen sabores un poco dulces, pero intensos. Vamos a ver también que dentro de las presentaciones tenemos un poco de alacranes y serpientes, de manera que hacen un poco más atractiva la botella. Nos trasladamos ahora a China, donde vamos a encontrar el shaojin, que es una bebida tradicional hecha a base de la fermentación del arroz. Esta bebida es característica porque tiene una similitud con el jerez seco. También es una de las favoritas en el sudeste asiático. Otra de las bebidas características en China también es el baiyu, que es una bebida destilada entre el arroz y el sorgo. Aquí vamos a encontrar con 4 sabores diferentes, desde la parte de lo que es el arroz directamente, una suavidad y una cremosidad, y después vamos a encontrar la intensidad y vamos a encontrar sabores frutales, así como también un poco de especies con la parte de las salsas rojas.
Seguimos en China, no nos olvidamos de la cerveza hecha a base de arroz, que con una antigüedad de 2500 años. Esta, lo sabemos bien, con un poco de fermentación del arroz y después incluyendo la levadura y más adelante un poco de especies. Nos trasladamos ahora a Corea del Sur, donde vamos a encontrar el makgeolli, que es una de las bebidas más singulares y representativas, debido a que primero empezó con la clase trabajadora y los agricultores, y posteriormente con ese tipo y calidad de licor que se llegó a encontrar, pasó a que sea a gusto de las celebridades, teniendo un poco de levadura y el agua, una bebida tan simple pero muy elegante y sofisticada. No nos podemos olvidar acerca de las bebidas exóticas, una de ellas el vino de serpiente, una insignia en Vietnam. Esta bebida es catalogada porque se prepara el animal venenoso junto con un poco de licor de arroz, creando una infusión que fermenta unos cuantos días para posteriormente hacer una pequeña depuración y poderla exponer hacia el público. Mucha gente la toma como una bebida medicinal. Ahora que ya conocieron un poco más de las bebidas hechas a base de arroz, yo los invito a que sigan experimentando y más que nada las sigan intentando acompañar con comida mexicana, ya que le va muy bien. Mi nombre es Jorge Villela, sommelier de Sandoz Cancún. Esto es un placer y nos vemos la próxima. Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes y ya me dijiste, Fede, más o menos tips para que intente, que me salga mejor un arroz. Pero bueno, ¿y con qué se hace? ¿Con una cazuela de barro? ¿Varía eso? ¿Con una sartén normal? Que no se yo pegue. creo que sí es importante el utensilio. Volvemos a lo mismo. ¿Qué queremos controlar? ¿Queremos controlar intensidad de fuego? ¿Queremos intensidad queremos que se pegue o no se pegue? Uh-huh. ¿Queremos que se evapore rápido el líquido o que no queremos que se evapore rápido el líquido? Y también aportaciones de sabor. Ejemplo, si queremos hacer un socarrat en una paella, necesitamos una superficie larga, como una paellera, para que se evapore mucho más rápido y se cree esa costra, ¿no? A diferencia que si queremos hacer un gohan de sushi, donde queremos una olla mucho más compacta, mucho más hermética y mucho más cerrada, pero ahí, por ejemplo, no queremos que se nos pegue, entonces tal vez un teflón o un vidrio o una cerámica puede ser lo mejor. En el caso del arroz a la mexicana en una olla de barro, pues siempre el barro va a aportar un poco de sabor, pero realmente lo que lo aporta es si se hace a la leña o se hace al carbón o se hace en una hoguera, a diferencia de hacerlo en una olla de casa totalmente de acero inoxidable, grado quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque las aportaciones de sabores sí va a cambiar un poco. Yo creo que hay ciertas cosas como los risotos se tienen que hacer en una olla de hierro fundido o una olla de profundidad, puesto que va a cocinarse en un periodo largo de tiempo, a diferencia de una olla muy delgada que puede ser que se nos queme muy rápido o que nos evapore muy rápido el líquido, y en lugar de que lo absorba el arroz se va a evaporar, ¿no? Entonces eso es lo que le llamamos en cocina una relación de producto contra el equipo, ¿no? Uh-huh. Queremos que se evapore rápido o que no se evapore rápido. Queremos que transmita sabor o que no transmita sabor. Queremos que la aportación de calor sea más pareja o más dispareja, ¿no? Dime una cosa, a ver, ¿a poco no te sabe diferente un arroz de pueblo? Hablando de los Totalmente. Arroces de México. Sabe distinto. Pero sabe distinto porque no es lo mismo hacerlo en una hoguera de carbón, en una hoguera de leña, o hecho totalmente en una cocina rural, sí, como lo a hacerlo en tu casa, en el horno. Ajá. ¿No? Pues se puede hacer el arroz, como es el arroz pilaf, que es de origen francés, que lo haces con mantequilla, lo tapas y lo metes al horno, y entonces es un arroz horneado. Uh-huh. Son dos arroces completamente diferentes, ¿no? Oye, me llamó muchísimo la atención ahorita que estuviste hablando de bebidas, esto de la horchata oaxaqueña. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Nunca la he probado. Bueno, la horchata es muy sencilla de hacer, simplemente hay que poner a remojar arroz, de preferencia una noche, después se le agrega canela, se le agrega azúcar, que puede ser molazas o piloncillo, se licúa y se termina generalmente con nuez y con melón,
¿no? Qué rico. Ese es en el caso de Oaxaca. En otros lados le ponen leche condensada, le ponen leches digamos evaporadas, le ponen leches dulces, pero a mí personalmente no me gusta la horchata tan dulce, ¿no? Ajá, sí. O sea, puede ser o más densa o menos densa, ¿no? Para concluir, ¿qué sería lo importante entonces? Desde la forma de comprar el arroz hasta la forma de llevarlo a la mesa. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una paella, necesito un arroz que sea para paella. Voy a hacer un sushi, necesito un arroz que sea para sushi. ¿Cuáles son? Bueno, pues hay diferentes marcas, pero están el grano Ajá. es lo que hace la diferencia, ¿no? Si yo voy a hacer un arroz que lo voy a hacer horneado, tal vez con poblano y con queso, pues no necesito un grano corto, necesito un grano largo para que absorba muy bien el líquido, para que se evapore y al final de cuentas se desmenuce o se pueda separar. Si yo lo que quiero es aglutinar el arroz para comérmelo como si fuera un acompañante de pan, pues necesito un arroz de grano corto que va a tener mucho más almidón. ¿Recomiendas que se estén comiendo más los arroces integrales? Es un hecho. El arroz integral debe ser como parte de la alimentación. Se puede preparar una carne a las brasas o un pescado o una ensalada. Las ensaladas de arroz frías son maravillosas y casi no las comemos. Cocinas el arroz, guisas el arroz, lo enfrías, le pones verduras, le pones algún tipo de vinagreta y lo metes al refrigerador y tienes un arroz frío, una ensalada. De eso me acuerdo que nos diste una receta justamente cuando hablamos de la cocina de emergencia. Exacto. De las cocinas Exacto. de emergencia en un desastre, en un ciclón, en un huracán, poder hacer tu arroz antes de cuando te están avisando y hacer una ensalada de arroz. Exacto. Yo creo que es un producto que está en la alacena, es un producto que podemos tenerlo todos los días, tiene una vida anaquel bastante longeva, podemos tener varios tipos de arroces, hay que tener cuidado con el gorgojo Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se conserva? Mira, el en arroz? lugares herméticos, secos y frescos de preferencia, si su lugar puede tener tendencias a mucha humedad, métanlo al congelador en algún momento dado o traten de tenerlo en pequeñas cantidades en contenedores herméticos y bien sellados. Lo que es importante es que traten de experimentar con esta manera de arroces caldosos, arroces secos, arroces para acompañar salsas, arroces que estén basados en que el líquido les dé el sabor o simplemente sean un acompañante de cremosidad para algún otro guisado, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos al panorama gastronómico. Buenas tardes, este es el panorama gastronómico de esta semana. La mexicana Cintia Ruelas, de 25 años de edad, representará a Latinoamérica en la gran final del certamen Ese Pellegrino Young Chef 2020, que tendrá lugar en mayo del próximo año en Milán, Italia. El platillo con el que llegó a la gran final lleva por nombre milpa y mar y está preparado con lisa ahumada, envuelta en quelite de lengua de vaca y masa de maíz azul cocinada a la brasa. De origen tapatío, esta joven es una gran defensora del maíz criollo y el uso de molinos tradicionales. Y dijo que hará todo por poner en alto a la cocina mexicana. Ese Pellegrino Young Chef es un certamen que busca reconocer al talento joven de la gastronomía a nivel internacional y nutrir el futuro de la misma. La paella es la cuarta receta más googleada del mundo. Es uno de los íconos más importantes de España y en especial de Valencia, que muchos consideran como la cuna de la paella. Por tal motivo, desde el 2018 celebran el 20 de septiembre como el Día Mundial de la Paella, eligiendo este mes que coincide con la siega del arroz, su ingrediente principal. Con esto, se busca poner en valor este platillo tan tradicional, así como atraer visitantes para hacer degustaciones y aprender a cocinar la auténtica paella valenciana. El arroz es un alimento básico en todo el mundo y tiene muchos otros usos que van más allá de la cocina. Nos encanta comerlo, pero igual lo usamos para rescatar un celular mojado, celebrar bodas y mantener la sal en buen estado. También tiene usos en las recetas domésticas, por ejemplo, para absorber la humedad dentro de un ropero. Otro truco es mezclarlo con hierbas aromáticas como lavanda,
manzanilla o eucalipto. Mantenerlo en costalitos y cuando sientas cansancio en el cuello o la espalda, basta con meterlos unos minutos al horno de microondas y aplicarlos calientes para relajar la zona dolorida. Y por último, demos un vistazo al calendario gastronómico. Si vives en Cancún, no te pierdas mañana domingo 29 de septiembre el festival Un Mix de Gastronomía y Arte, que se realizará en la Casa de la Cultura. También, del 3 al 5 de octubre, se llevará a cabo el Chili Pepper Fest, con la participación de 11 chefs, en 5 eventos en diversas sedes de la cadena Carisma. Ahora bien, si estás en Mérida, del 30 de septiembre al 6 de octubre, disfruta del festival culinario Mérida Restaurant Week 2019. Y si de arroz se trata, disfruta cada sábado del Festival de Arroces del Royal Hideaway de Playa del Carmen. Hasta aquí con el panorama gastronómico de El Mundo en un Bocado. Bueno, hablábamos de la conservación, Fede, del arroz. Decías que para que se conservara más y no le entrara el gorgojo, había que ponerlo en el congelador. Lo puedes poner en un contenedor seco hermético o lo puedes poner en el congelador, donde va a durar mucho. Pero perdón, eso es el arroz como grano. También el arroz cocido. ¿A poco el arroz ya preparado lo metes al congelador? Sí, claro. Tú puedes preparar hoy arroz a la mexicana, lo enfrías y después lo metes al congelador. Y la idea aquí es sacarlo del congelador al refrigerador. No lo trates de calentarlo luego en el momento porque lo vas a romper. Pero el arroz es muy noble en ese sentido. El arroz, lo que se echa a perder del arroz cuando lo tengas mucho tiempo en refrigerador, ¿no? El famoso recalentado, no es que el arroz se eche a perder. Lo que se echó a perder es el tomate o las verduras o el caldo de pollo o la proteína misma que ya lleva mucho tiempo en el refrigerador. Pero puede decir que tú hagas una olla grande de arroz y la congeles en pequeños contenedores, haz de cuenta, para ti que vienes aquí a trabajar y te traes tu pequeño topper. Pues la noche anterior sacas el topper del congelador, lo pones en el refri. La cadena de frío. Se va a descongelar completamente y de ahí te lo traes. Entonces el arroz es muy, muy tolerante y te va a permitir que hagas mucho de ese tipo de... ¿Eso pasa con todos los arroces? No. El risotto, por ejemplo, es algo que tienes tú que hacer de principio a fin y cuando lo terminas lo tienes que servir. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, Federico, por ilustrarnos sobre los arroces el día de hoy. No, pues yo los invito a que nos escriban, que nos pidan las recetas y es un placer y me encantó esta charla. Parecía que no, pero es un tema muy, muy interesante. Así es, tenías toda la razón. Pues muchísimas gracias, chef Federico López, por hablarnos de los arroces. Y pues invitamos a nuestros amigos para el próximo sábado en una emisión más a las 12 del día por el 92.3 de FM, el 740 de AM, radioformulaqr.com, para invitarlos a comernos El Mundo en un Bocado. El Mundo en un Bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El Mundo en un Bocado.